viendo en Venezuela al presidente Nicolás Maduro, por revelación de Dios y por profecía en grabaciones anteriores que están en el YouTube, este hombre va a morir pronto, traicionado por su propia gente, sus propias tropas. Un francotirador de un disparo que le entra por la espalda y le sale por el vientre, al lado derecho. En uno de los memes que le han sacado al presidente Maduro, él dijo: prefiero morir de un balazo que de un tiro. Este pronóstico se le va a cumplir, ya que Maduro es muy dado a la adivinación, a los agüeros. Él es asesorado por brujos y chamanes, por el ocultismo. Al diablo se le vendió y el diablo se lo lleva. Una característica interesante que Dios revela es que lo colocan en el ataúd y la bandera de Venezuela en el ataúd, le van a poner un tornillo de seguridad, lo llaman ellos, que va a sellar herméticamente ese ataúd, y nadie nunca va a poder hacer una autopsia ni revisar de qué murió Maduro. Y ellos entonces se van a asegurar de que eso quede en secreto, porque es traicionado por su propia gente. Que Dios tenga piedad del alma de este hombre. Mientras hay vida, hay esperanza. Y gracias, Señor, por preparar todas las familias de Venezuela para la gran liberación, para el final de esta dictadura. Revelación de Dios, presidente Gustavo Petro, el 12 de marzo del año pasado, 2022. Dios me dio la profecía de que Gustavo Petro iba a ser el presidente de Colombia. Y no habían habido todavía elecciones este año pasado. Efectivamente, Petro ganó la presidencia, como Dios lo había anunciado, pero también anunciaba que Petro iba a durar muy poco tiempo, y que el día de la presidencia sería sacado. Ya en la revelación de este año, de junio 30 de este año, hace pocos días, tuve la confirmación, la revelación de que había mucha algarabía en las calles, en las ciudades, en muchas familias de Colombia, por una gran noticia, que Gustavo Petro fue destituido de la presidencia de Colombia por muchas irregularidades, por un fraude en su campaña política. Entonces lo sacaban. Y los comentarios de la gente eran algunos: madre, familia, nos libramos de esta HP pesadilla. Otros decían: esposa, amigos, nos libramos de esta maldita pesadilla. Había mucha gente en Colombia preocupada por el gobierno de Gustavo Petro. Y había muchos abrazos, besos y gritos de alegría en las calles, como cuando están en Navidad, en fiestas de fin de año. Pero otro grupo decían: de todos modos a Petrovsky lo matamos. Que Dios tenga compasión del alma de este hombre, Gustavo Petro, presidente. Que el Señor lo ayude a que se arrepienta antes de morir y no vaya a perderse en la condenación eterna, y que Dios tenga misericordia y prepare las familias de Colombia. Amén. Revelación de Dios, viendo el Palacio de Nariño y Plaza Bolívar y sus alrededores, cuando de pronto, por visión de Dios, veo que llega el presidente Uribe con la camiseta de la Selección Colombia y la bandera de Colombia. Y veo cuando él llega entonces a tomar nuevamente la presidencia de Colombia, y efectivamente le ponen la banda presidencial. Yo miraba hacia todos lados y dije: pero ¿dónde está Petro? ¿Dónde están sus colaboradores, sus ministros? Y ellos no estaban por ninguna parte, como si hubieran desaparecido, ya no estaban, no existían. Y entonces yo veo que se va a cumplir la profecía de años que he colocado en el YouTube, donde Álvaro Uribe es el nuevo presidente de Colombia después de la salida del presidente Petro. Que Dios cumpla su propósito y haga su santa voluntad en toda Colombia. Amén. Por revelación de Dios, viendo ya a Uribe de presidente, y entonces él empieza a buscar dentro de los sobrevivientes, porque es un juicio de Dios, va a morir mucha gente, políticos, empresarios, familias, etcétera. Entonces Uribe empieza a buscar en toda Colombia gente capacitada para encargarle de los ministerios de Agricultura, de Hacienda, ministro de Defensa,
el ministro de Salud, los alcaldes, gobernadores en los diferentes puntos de Colombia. Y él entonces empieza a buscar gente sin mirar qué partido político o no, sino la gente más capacitada, porque la misión es muy grande, decía Uribe a toda esta gente, es volver a levantar a Colombia, volver a restaurarla y trabajar duro por nuestro pueblo, por las familias de Colombia, que quedaron muy afectadas por la guerra, el terremoto y el hambre. Y entonces Uribe buscaba a la gente más capacitada para estos cargos. Uribe les decía, bueno, vamos a trabajar duro y vamos a levantar a Colombia o la acabamos de hundir. Una de las cosas tremendas que Uribe va a hacer es la erradicación de la coca. Y no se van a utilizar ni aspersión, ni químico, ni nada de esas cosas, sino que manualmente. Entonces él le daba órdenes a cada región de que arrancaran la coca, los mismos que la sembraron, y él les daba un apoyo con gente de las cárceles, que salen a ayudar a arrancar toda esta coca. Y mucha gente de las cárceles va a salir a trabajar unos 6 meses arrancando coca, y así van a ser perdonados de sus delitos, sus crímenes. Van a ser indultados. Va a venir un jubileo bíblico en todo caso, porque Uribe ya va a tener la sabiduría del Dios del cielo. Y entonces muchos que estaban en la delincuencia, en los grupos armados, ellos decían, wow, llegó otra vez Uribe, si bombardeó a Raúl Reyes en Ecuador, ¿qué no hará con nosotros? Y unos decían, me voy para Nicaragua, me voy para Cuba. Y entonces en la revelación Dios me dejaba ver, pues si se van para Cuba, para Venezuela o para Nicaragua, como vamos a tener guerra, nuevamente con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, pues allá también les va a llegar la mano dura, que es la característica de Uribe, una mano dura y un corazón muy grande. Y entonces va a venir un gobierno cristiano con Álvaro Uribe, que es el Ciro de Dios para Colombia, por orden de Dios del cielo, sin política, sin elecciones, sin votos, sino porque la emergencia será tan grande y el caos en Colombia que la gente pedirá a gritos, coloquen a Uribe, traigan a Uribe y que venga Uribe. Y Uribe va a tomar la presidencia y vamos a empezar a trabajar fuerte para volver a levantar a Colombia. Que Dios nos ayude. Revelación de Dios. Estando ya Uribe nuevamente en la presidencia este año 2023, entonces vinieron presidentes de otras naciones a visitarlo, a saludarlo y a recibirle asesoría. Y entonces Uribe tenía una plática muy buena con los presidentes de otras naciones y hacían convenios, ¿no? Ayuda mutua en favor de sus pueblos. En una de esas reuniones entonces Uribe salió y les dijo, bueno, mis amigos presidentes, vamos a trotar, vamos a hacer ejercicio aquí alrededor del palacio. Ya era un palacio nuevo, en un lugar nuevo, porque este palacio va a ser totalmente destruido por las bombas que van a caer y por los misiles y por la guerra. Y entonces va a ser un palacio en Nariño nuevo donde va a estar Uribe. Y entonces estaba trotando con los presidentes. Yo estaba también uno de los colaboradores de Uribe y cogí otro y le dije, camine, llevemos unas sudaderas, y en gancho sacábamos sudaderas para, por si alguno de estos presidentes la querían utilizar, la necesitaban. Entonces va a venir un gobierno ya de paz, tranquilidad, seguridad, como es la política de Uribe, seguridad democrática, y muchos presidentes de naciones alrededor van a estar alrededor de Uribe apoyando y también pidiendo la ayuda de Uribe para sus gobiernos. Comuníquese y cúmplase por orden del Dios del cielo. Revelación de Dios. Cuando una madrugada el Señor me habla de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Álvaro Uribe, presidente de Colombia. O sea que aquí estoy profetizando que en los planes del Dios del cielo, el dueño de la tierra, el dueño de la vida, el que quita y pone reyes, el Dios de los ejércitos, es que va a colocar a Donald Trump nuevamente presidente de Estados Unidos y a Álvaro Uribe nuevamente presidente de Colombia.
y estos dos hombres van a trabajar unidos y van a tener muchos planes en común en beneficio de sus pueblos y de toda América. Que se haga la voluntad de Dios. Entonces en la revelación dijo el Señor que todos los cristianos de Estados Unidos y de Colombia oren por todos los que van a estar alrededor de Donald Trump en Estados Unidos y alrededor de Álvaro Uribe en Colombia, o sea, todos sus colaboradores, ministros, ayudantes. O sea que entre los planes de Dios es muy importante que haya gente capacitada, idónea, que sean fiel, que sean patriotas, para que respalden y trabajen con Donald Trump en Estados Unidos y con Álvaro Uribe en Colombia. En esa revelación entonces me lleva el Señor a Estados Unidos y me siento frente a Donald Trump. Y Donald Trump me dice, usted tiene una misión que cumplir aquí en Estados Unidos y en Israel. Y yo solo dije, amén, presidente, que se haga la voluntad de Dios. Estoy listo para cumplir esa misión. Comuníquese y cúmplase. Amén. Por revelación de Dios, viendo la Casa Blanca en Estados Unidos, y entonces llego yo y encuentro al presidente Joe Biden, que estaba planeando un ataque grande contra sus enemigos, con mucha artillería, con armas atómicas, con misiles, con armas nucleares, con aviones de guerra. Entonces está planeando una guerra de alto nivel contra sus enemigos y va a lanzar cualquier tonelada de armas, de misiles, de bombas, armas nucleares. Entonces en la revelación de Dios, yo llego y le digo al presidente Biden, le digo, así como usted va a atacar a sus enemigos, esté preparado porque también le vendrá un contraataque fuerte, en las mismas proporciones, aquí contra Estados Unidos y contra la Casa Blanca. Que Dios tenga compasión, misericordia de las familias de Estados Unidos y Dios los guarde y los proteja en aquel día. Amén. En revelación de Dios de esta semana, me lleva el Señor al Palacio del Kremlin, en Rusia, y me siento allá en el comedor de Vladimir Putin. Y nos sirvieron un plato a él y otro a mí, estamos ahí frente a frente. El presidente Putin con la cabeza agachada estaba comiendo. La comida eran 2 papas y un pedazo de carne. Y él estaba como avergonzado porque la economía de Rusia está en el piso. Porque él ha gastado mucha plata en la guerra con Ucrania. Y por las sanciones, el bloqueo que le ha colocado Estados Unidos y la Comunidad Europea. Entonces las familias de Rusia ya están aguantando hambre. Dios tenga misericordia a esta gente. Cuando él terminó de comer, entonces se paró al lado mío y yo le pedí el favor, señor presidente, tomemos una foto. Llamé a uno de los sirvientes ahí, él nos tomó fotos con el presidente Vladimir Putin. Estoy esperando el mensaje que Dios me va a dar para ir a darle a este hombre allá en Rusia. Y en otra revelación llego yo al palacio ya en Siria, donde el presidente Bashar al-Assad, en Siria, que queda al noreste de Israel, allá en los límites de los montes del Golán. Y entonces también me alojaron allá en el hotel, yo pagaba en dólares, me daban las vueltas en dólares. Tengo que irle a dar un mensaje a este hombre de parte del Dios del cielo, recordando que tengo una profecía en el YouTube del juicio de Dios que viene para todos los dictadores de las naciones del planeta, porque Dios ese es el dueño de la tierra, la creación, y Él quita reyes y pone reyes. Y recordando entonces la profecía de que Rusia es la papaya que está a punto de explotarse, como una guerra civil o a explotarse por la economía que va a quedar quebrada por la guerra.
y recordando que Colombia es la pera que va a tener guerra con las tres manzanas podridas que son Venezuela, Nicaragua y Cuba, y que por orden del Dios del cielo entonces estas naciones van a quedar libres y van a haber gobiernos nuevos por la mano de Dios y mediante guerra, terremoto y juicios de Dios en estas naciones. Tuve visión aquí en esta sala de conferencias donde siempre se reúne el presidente Putin a recibir sus visitantes. Y ahí Dios me colocó frente a este hombre para darle un mensaje de parte de Dios del cielo. Comuníquese y cúmplase. Amén. Revelación de Dios. Me lleva el Señor en visión a varias iglesias de Colombia, cristianas, católicas. Y la gente entonces me preguntaba, ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿Qué viene para Colombia? Y yo le contesté, el juicio de Dios por guerra, terremoto y hambre. Porque Dios va a cambiar a Colombia. La va a limpiar porque Colombia está mugrienta. Y Dios la va a limpiar con sangre. Y después entonces vendrá un avivamiento del cristianismo en toda Colombia. Y Dios llevará a la gente a evangelizar en otras naciones. A llevar el mensaje de qué Dios hizo con Colombia, cómo la limpió, cómo la trituró y la limpió para que fuera la nación más cristiana de la tierra y fuera a evangelizar a otras naciones. Ese es el motivo por el cual tiene que venir el juicio de Dios a Colombia, para limpiarla con sangre y para convertir la gente, enderezar todos los caminos torcidos. Un nuevo país, una nueva nación, familias nuevas, corazones nuevos, y es por la misericordia de Dios del cielo. Y entonces a todas las iglesias yo les decía, tengan reserva de víveres y agua, si no quieren morir de hambre, que el Dios del cielo, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el poder de su Santo Espíritu, salve las familias de Colombia, recordando que el juicio empieza por la casa de Dios. Amén, amén.